del colon. ¿Ya? Todos han venido leyendo, ya saben de qué trata. Así que, Luciana Garay. Luciana. Entonces, hoy vamos a hablar sobre patología del colon, ¿no? Entonces, para hablar de colon tenemos que recordar cosas de anatomía, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide el colon? ¿Cuál es la medida del colon? ¿Cuánto mide? Metro y medio, ¿ya? De 1.5 o de metro y medio van a encontrar en unos libros que hasta 1.8, dependiendo a veces varón, si es mujer, dependiendo de la literatura, ¿no? Diego Torres. El colon, ¿dónde inicia? ¿Dónde empieza lo que es colon? ¿Tu apellido cuál es? Torres González. Torres González. Eduardo Torres, ¿dónde empieza el colon? A partir de la válvula ileocecal Ya, ¿y dónde termina? hasta el ano. Ano. Catherine Guamán. ¿Dónde empieza el colon y dónde termina el colon? Desde la válvula ileocecal hasta el canal anal. Canal anal. David Aldana. ¿Dónde empieza el colon y dónde termina el colon? Desde la válvula hasta el recto. ¿Hasta dónde? Hasta el recto. Recto. Ya. Si me dicen que el colon mide de metro y medio a metro 80, ¿ya? Que empieza acá, estamos de acuerdo que empieza en la válvula ileocecal y termina, me dicen, en recto, esto y el recto, ¿no? O termina en ano, ano es abajo, es el canal externo, entonces están mal. En personas normales como nosotros, ¿dónde termina el colon? Porque una cosa es recto y otra cosa es ano. Yo solo les estoy preguntando colon. Sigmoides. Acá es sigmoides, ¿cierto? ¿Y dónde termina? Si inicia en la válvula ileocecal, ¿por qué decimos válvula ileocecal? Porque acá llega ilio, ¿cierto? Porque es iliocecal, porque esta zona se llama ciego. ¿De acuerdo? Entonces, si inicia en la válvula ileocecal, ¿dónde termina? ¿Quién sabe? En la unión recto-sigmoidea. Acá hay una unión. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con anatomía. Si el colon empieza en la válvula ileocecal y termina en la unión recto-sigmoidea, ¿cómo sabemos que esta unión recto-sigmoidea ya no es colon y empieza a ser recto? Por anatomía. ¿Qué estructura anatómica tiene el colon? Anatomía, nada más. Austras. Tiene austras. Muy bien. ¿Y qué son las austras? Entonces circunvolante. No tiene nada. Como alumno que vas a terminar ya, pronto a terminar la universidad. Cirugía 3, ¿qué son austras? Que muy bien. Y esto tiene austras y esto no. ¿Qué son las austras? Anatomía. Necesito que sepan esto porque si no, no van a entender el tratamiento quirúrgico, que es lo que vamos a hablar, porque no hemos hablado nada todavía en la clase. Tiene austras, ¿qué más tiene? Apéndices epiploicos, ¿no? Esa es la característica que tiene el colon, que no tiene recto y que no tiene ano, y obviamente no tiene casa delgada. Obviamente tiene tenias, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, este colon inicia en la válvula ileocecal y termina en la unión recto-sigmoidea. Mide aproximadamente de 1.5 a 1.8 metros. Ahora viene otra pregunta. ¿Cuántos segmentos tiene el colon? Si decimos que inicia acá y termina acá. 4. 4. ¿Quién dice 5?
A ver, 4. ¿Cuáles son? El ascendente, transverso, descendente, sigmoides. No. 5. ¿Ya? ¿Cuáles? El ciego, Ciego, ascendente, transverso, descendente, ciego, sigmoides. ascendente, transverso, descendente, sigmoides. Pregunta de examen del INAM. ¿Cuántos segmentos tiene el colon? La mayoría marcó 4. Punto. Tiene 5 segmentos el colon. Ciego, verso, ascendente, transverso, descendente y sigmoides. ¿Cierto? Pregunta. ¿El colon es un órgano fijo o un órgano móvil? ¿O es mixto? Mixto. Mixto. ¿Ya? Si decimos que es mixto, estoy de acuerdo. De estas 5 partes del colon, ¿cuáles son las partes fijas? ¿Cuáles son las partes fijas del colon? Isabel Reyes, ¿cuáles son las partes fijas del colon? Ciego. ¿Qué más? Anatomía. Alexander Aval, ¿cuáles son las partes fijas del colon? No. ¿Quién sabe? Porque nos va a faltar tiempo. Empezamos tarde. ¿Cuál? Ya, ascendente y descendente. ¿Por qué? Porque son retroperitoneales. ¿De acuerdo? Este colon es un órgano mixto, es móvil y es fijo. Las partes fijas son el colon ascendente y el colon descendente. ¿De acuerdo? Por eso es que van en los parietocólicos, son laterales. Por eso que cuando ustedes han hecho su procedimiento de paracentesis, ¿de acuerdo? Lo hacen ¿en qué lado? ¿En qué lado? ¿Han hecho ya paracentesis, eh? ¿O no han hecho? Bueno, entonces, el colon ascendente y el colon descendente son retroperitoneales. Al ser retroperitoneales hacia atrás, obviamente van a ser fijos. Mientras que el colon transverso y el colon sigmoides van a ser las partes móviles, son los que se mueven. ¿Y esto por qué? Son intraabdominales, el sigmoides y el transverso, mientras que el ascendente y descendente son retroperitoneales. ¿Pero por qué? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es lo que sostiene al colon? Y a todo el intestino. Y al estómago también, que han visto. ¿Cómo se llama? Mesenterio. ¿Ah? Mesocolo. Así como hay mesogastro, hay mesocolo. Este meso, pues es un tejido conectivo, que es el que sostiene al colon. Si se dan cuenta, el meso del colon ascendente y descendente es corto, por eso es retroperitoneal, mientras que el meso del colon transverso y del colon sigmoides es largo. Y acá viene una patología que es típica en la sierra, ¿no? Como este meso es largo, este sigmoides puede estar acá arriba. Cuando este meso rota sobre su eje, ¿cómo se llama? Vólvulo. Vólvulo de sigmoides, que es la rotación del colon sobre su eje. Así como hay colon sigmoides, hay vólvulo de colon sigmoides, hay también vólvulo de colon transverso. Este colon transverso puede llegar hasta la pelvis, simplemente por el meso. Ahí tenemos una patología que es típica en la sierra, ¿no? Sobre todo en aquellas personas que no consumen fibra, ¿cierto? Este colon, el colon que está sostenido por el meso, aparte de los segmentos, tiene también ángulos, ¿cierto? Este colon retroperitoneal que está sostenido por el meso no se va a mover, es fijo. Pero este colon transverso tiene que estar sostenido también, porque si no todo el colon transverso caería a la cavidad pélvica.
Así que está sostenido, ¿cierto? ¿Quién sostiene el colon transverso? Hay 3 ligamentos que sostienen el colon transverso. ¿Cuáles? Acá tenemos el vaso. Y acá tenemos Hígado. el hígado. Y acá tenemos estómago. ¿Quién sostiene este colon transverso? Ligamento hepatocólico. Ligamento esplenocólico. Ligamento gastrocólico. Entonces, estos ligamentos sostienen el colon transverso para que no caiga en la cavidad pélvica. Este colon tiene angulaciones, ¿cierto? Obviamente, si entre el transverso y el ascendente forma un ángulo. ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo hepático. Ángulo hepático. Ángulo esplénico. Acá hay otro ángulo. Ángulo. ¿Quién sostiene acá? Porque el sigmoide también es móvil. Se mueve. El repliegue peritoneal. ¿No? Y hasta ahí, anatomía. Ustedes que ya saben anatomía. Entonces, veamos. Histológicamente, vamos a histología. Desde esófago, ya vieron esófago, ¿cierto? Esófago. Entonces, hay una característica histológica que esófago y recto son similares. Entonces, desde por debajo de esófago, que es la unión esófago-gástrica, hasta la unión recto-sigmoidea, histológicamente comparten las mismas capas histológicas, que son 4, ¿no? ¿Cuáles son? Mucosa, De sumo. externo a interno. ¿Cuáles? Serosa. Serosa, Muscular. Submucosa. Mucosa. muscular, submucosa Mucosa. y mucosa. ¿Cierto? Estas son las capas histológicas de todo el tracto gastrointestinal, desde la unión recto-sigmoidea hasta la unión esófago-gástrica, excepto esófago, excepto recto. ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos que hablar de estas capas histológicas? Porque entre estas capas histológicas hay 2 plexos. De Auerbach, Mason. Hay 2 plexos, de Auerbach y el de Mason. ¿Y qué importancia tienen esos plexos? La contracción. Ayudar el peristaltismo, ¿cierto? Porque cuando se altera, hay una alteración a nivel de la mucosa y de la otra, ¿dónde está? Muscular, ¿ya? Se producen ciertas patologías. Dentro de ellos, las parestesias. ¿De acuerdo? Así como hay una paresia o parestesia gástrica, hay una parestesia colónica. La característica principal es que el paciente se embota, se siente la sensación de hinchazón del abdomen, que elimina gases o ese borborismo que han escuchado. ¿Por qué se produce? Por alteración de esos plexos que están en estas capas musculares. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del colon, seguimos con anatomía, terminamos histología y pasemos a hablar un poquito de embriología. ¿De dónde nace el colon? ¿De qué intestino? Obviamente. ¿Cuántos intestinos tenemos? 3. Embriológicamente. ¿De cuál de los 3 se forma colon? Solo colon. Porque estómago tiene otra, ¿no? Que es una rotación antihoraria en contra de las agujas del reloj, se forma el colon, ¿no? Doble I, entonces. Sabemos cuánto mide el colon, sabemos qué estructuras sostienen al colon, ¿no? La función principal del colon, ¿cuál es? Absorción. Absorción de agua, ¿no? Sobre todo, ¿en qué segmento del colon? Ascendente, transverso, descendente. Porque una absorbe más agua y otra hace más formación de heces, ¿cierto? Una de ellas absorbe más potasio, por eso es que con pacientes que tienen deposiciones líquidas hacen hipocalemia,
porque hay alteración en uno de estos segmentos del potasio. ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta, ahí ya vamos viendo ciertas diferencias. En qué porción del colon se absorbe más agua, ¿no? En qué porción del colon hay mayor peristaltismo y no, a diferencia de asa delgada. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de colon, tenemos que hablar obviamente de quién irriga la irrigación arterial, el drenaje venoso y obviamente el drenaje linfático. ¿Cierto? Eso es lo que nos interesa, aparte de funcionalmente, embriológicamente o histológicamente. ¿Cierto? ¿Quién inerva o cómo es la inervación del colon? Autonómico. ¿No? El vago. ¿Qué inervación del vago? Parasimpático. Parasimpática. ¿Y la inervación simpática? ¿Quién la da? Porque tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. La cadena. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos primero con la irrigación. Y luego vamos con la inervación. Hasta acá solo es anatomía. Un poquito de histología y embriología que van a leer de dónde nace el colon. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque cuando hablamos del tratamiento quirúrgico, estas cositas son importantes. Colon. Vamos a empezar con lo que es lo principal, que es la irrigación del colon. Shirley, ¿te acuerdas de la irrigación del colon? Dibuja. Anatomía se aprende dibujando, ¿cierto? ¿Cómo es la irrigación? Hablando, a ver, explícanos. Esta es la aorta, de acá sale la arteria mesentérica superior, de ¿Ya? acá sale la arteria cólica medial. No, la arteria. No, sí, de la arteria mesentérica superior, su primera rama es la arteria cólica medial. Después está la arteria también sale la arteria iliocólica que se va para acá abajo. Después sale la arteria mesentérica inferior, donde sale acá también sale la arteria cólica derecha. Y de la arteria mesentérica inferior sale la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria rectal superior. Ajá. Y por acá está la arteria marginal, que es la confluencia de la arteria mesentérica superior e inferior. Ya. Está bien. Milagros, Inés, ¿estás de acuerdo? ¿O qué vas a cambiar? Toma la motita. A ver, si no estás de acuerdo, bórralo todo y vuelve a hacer. Bueno, de acá, la aorta sale la arteria mesentérica superior, que da un tronco de la arteria cólica media, que se divide en la derecha y la izquierda. Esta va hasta acá. Esta sí, esta es la arteria cólica izquierda y esa es la arteria iliocólica. Ahora acá igual la arteria mesentérica inferior, da usted la rama para la arteria cólica izquierda, que se va a unir con esa. Y también da un tronco de las sigmoidales, que da la rama sigmoidal y la rama sigmoidal media. Ya, está mejor.
de acuerdo? Sí, no. ¿Qué dices? ¿Todos de acuerdo? Ya. De la arteria aorta, ¿no? Llega la aorta abdominal porque tenemos una torácica y luego viene la bifurcación de las ilíacas, ¿no? Y como han visto estómago, de acá sale un tronquito, ¿cierto? El tronco que va a 3 estructuras, ¿cierto? De este tronquito a 1 centímetro y medio, nace la arteria mesentérica superior. ¿De acuerdo? Esta arteria mesentérica va a dar 3 ramas. Una que irriga ciego, irriga ilio, irriga apéndice. Y ahí viene su nombre. ¿Cómo se llamaría? Ilio. ¿Qué más? Irriga el ilio. Uno. Ilio. ¿Qué más? Al ciego. Biseco. ¿Y el apéndice? Ilio biseco cólica pendicular. Porque irriga todas estas estructuras. ¿De acuerdo? Da otra rama. ¿Qué es la? Cólica derecha. ¿De acuerdo? Esta es la ilio biseco cólica apendicular. Y como bien dijo su compañera, acá hay un tronco. ¿De acuerdo? Este tronco va a dar 2 ramas. Una rama derecha y una rama izquierda. Entonces, este es el tronco de la cólica media. Esta sería la rama derecha de la cólica media y la rama izquierda de la cólica media. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué lado del colon hemos visto la irrigación? Derecho y transverso. ¿De acuerdo? ¿Qué nos falta? Izquierdo y sigmoides. A 1 centímetro por encima de esta bifurcación de las ilíacas nace la arteria mesentérica inferior, que nos va a dar una rama que es la cólica izquierda y nos va a dar otro tronco, que es el tronco de las sigmoideas. Este tronco de las sigmoideas, ¿cuántas ramas nos va a dar? 1, 2 y 3 ramas. ¿De acuerdo? La sigmoidea superior, la sigmoidea media y la sigmoidea inferior, que en algunos libros van a encontrar como rectal superior. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la irrigación del colon derecho y colon izquierdo. ¿De acuerdo? Pero así como ustedes ven acá, que es la irrigación principal, no es la única. Tenemos otra irrigación que va a anastomosar esta cólica derecha con esta cólica izquierda y va a formar un arco que se llama el arco de Río-Lano. ¿De acuerdo? Pero esta cólica derecha, esta rama izquierda o la rama derecha, no llega directo al colon. Estas dan varios arcos. Y los arcos que llegan al colon se llaman los vasos rectos. Los vasos que llegan al colon se llaman vasos rectos. ¿Pero quién irriga los vasos rectos? La cólica derecha, la cólica media, la cólica izquierda o las sigmoideas. ¿De acuerdo? Eso es en todo. Así como hay un arco de Río-Lano, hay puntos críticos que vienen a ser anastomosis. Por ejemplo, de esta sigmoidea superior, con esta rama izquierda de la cólica, también forman anastomosis, que ya vienen a ser puntos críticos. Y eso justifica ¿por qué? Porque si tú haces una colectomía del lado izquierdo y de casualidad
te llevaste la cólica izquierda, el colon no se va a morir, porque tiene otra irrigación. Por eso es importante esta irrigación en el colon. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos la irrigación arterial, ¿cómo sería el drenaje venoso? Kimberly, ¿cómo es el drenaje venoso? ¿Te acuerdas? A diferencia de esto, viene de la vena porta, que se ubica mucho más arriba. De la vena porta baja, sale una rama que es la vena mesentérica superior. Y de la vena mesentérica superior salen las mismas ramas que hicimos en la irrigación, que es la... Yo lo había visto como la ileocólica, nada más. La ileocólica, sale la vena cólica derecha y la media. Luego sigue lo mismo la vena mesentérica inferior, que es mucho más abajo. Esta es una rama de la vena mesentérica inferior. ¿De dónde nace la vena mesentérica inferior? No me acuerdo dónde nació. ¿No está en la vena porta? No. ¿Quién sabe de dónde nace? De la superior. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace la vena mesentérica inferior? La superior está muy bien. No. ¿De dónde nace la vena mesentérica inferior? De la esplénica, ¿no? De la vena porta y la confluencia de la vena esplénica, esta zona de confluencia, nace la vena mesentérica superior. Sigue el mismo trayecto que las arterias, ¿de acuerdo? Pero la vena mesentérica inferior nace de acá arriba, de la vena esplénica, ¿de acuerdo? Y sigue el mismo recorrido. Esa es la diferencia. Cuando hagamos el manejo quirúrgico, cuando liguemos o seccionemos la vena y la arteria, tienen que saber de dónde nace. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería el drenaje linfático? Ya tenemos la irrigación arterial, tenemos el drenaje venoso y ahora necesitamos el drenaje linfático. Consuelo, ¿sabes? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sé que vamos a tener 4 tipos de ganglios. 4. ¿Cuáles son esos 4? Los paracólicos. ¿Ya? ¿Dónde están los paracólicos? Vamos a tener uno por acá, que son los ganglios pericólicos. Los que están acá en los rectos son los ganglios paracólicos. Y hay otros ganglios en esta rama y los ganglios principales. No me acuerdo cómo se llama. Ya. ¿Alguien más? Eso está en su librito de Nether. Es lo mismo que estómago. ¿Cómo se llaman los ganglios que están pegados al estómago? Su clase de lunes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los que están pegaditos al estómago. Perigástricos. Los que
están pegados al estómago se llaman perigástricos, o los que han escuchado de uno, ¿no? En colon, si tenemos pegados al colon, ¿cómo se llamarían? Pericólicos. Cólicos. ¿De acuerdo? Entonces, los pericólicos son los que están pegaditos al colon, los que están entre los vasos rectos. Esos son los ganglios pericólicos. Así como hay pericólicos, fuera de los vasos rectos tenemos los epicólicos. ¿De acuerdo? Tenemos otros ganglios. ¿Cuáles son? Pero ya no van a estar pegaditos acá al colon. Van a seguir el recorrido de las arterias. Como en el estómago, lo mismo. Si han entendido estómago, colon es facilito. Los intermedios. Entonces ya no van a estar acá pegados, van a seguir el recorrido. En el mismo recorrido de la iliocólica, de la cólica derecha, en el tronco, acá en la cólica izquierda, en el tronco vamos a tener los otros ganglios, que son los intermedios. ¿De acuerdo? Y tenemos otros ganglios, que van a estar donde nace la arteria, donde nacen todas las arterias. Acá, acá. ¿Cómo se llaman? Principales. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos tres niveles de drenaje linfático. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde van estos ganglios? Ese drenaje linfático. Porque viene así, ¿no? Viene acá, de estos vasos rectos, pasa acá, y de acá, llegan acá. Todos van a llegar acá, ¿cierto? Llega, y todos llegan acá. ¿A dónde llega? ¿A dónde? No. Estamos hablando de ganglios. ¿Dónde llega ese drenaje linfático? Al conducto torácico. Y del conducto torácico se va o se disemina a todos lados, ¿no? ¿De acuerdo? Igualito que la arteria. Llega a la aorta y se disemina por todos lados. Igualito que la vena. Llega a la porta, se disemina por todos lados. ¿De acuerdo? Y hablamos de la inervación del colon. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, miren, el colon derecho tiene una propia irrigación, igual que el drenaje venoso, igual que el drenaje linfático. El colon izquierdo tiene su propia irrigación, su propio drenaje linfático y venoso, ¿cierto? Si tiene su propia irrigación, su propio drenaje, obviamente, pues no, anatómicamente la inervación también va a ser independiente, ¿cierto? Ya estamos viendo ciertas diferencias, ¿no? Entonces, simpático, el drenaje, la inervación parasimpática por el vago. ¿Y la simpática? ¿Qué plexo? Mesentérico superior, plexo mesentérico inferior. Entonces, si se dan cuenta, anatómicamente, ¿no? Anatómicamente, miren, si trazan una línea acá, el colon derecho es muy distinto al colon izquierdo. Por anatomía nada más. Por fisiología, uno absorbe agua más que el otro y uno forma más heces que el otro. Funcionalmente también son distintas. ¿Cierto? Entonces ya vamos viendo la diferencia, que anatómicamente un colon derecho es muy distinto a un colon izquierdo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablemos de patología de colon por alteraciones histológicas, porque ¿cuál es el epitelio o la mucosa del colon? Cilíndrico plano, ¿cierto? Entonces, cuando hay alteración de la mucosa, generalmente por bacterias o por parásitos, ¿qué produce qué patología? ¿Qué nos da? Gastroenteritis. Las famosas gastroenteritis, ¿cierto? Si tenemos alteración de los plexos, parecias intestinales. Anatómicamente, si hay alteración del meso, vólvulos. Hasta ahí patología inflamatoria, patología viral o parasitaria, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la patología
que por incidencia está aumentando. ¿De acuerdo? Que es cáncer de colon. Entonces, cuando nosotros hablamos de cáncer, obviamente, cáncer de colon, tenemos que ver qué factores de riesgo tenemos para que nos lleven a cáncer de colon. Un factor de riesgo para cáncer de colon, ¿cuál es? Hay varios factores de riesgo, así como en estómago que han visto, en colon aún más. Blanca. Xiomara, un factor de riesgo. Factor de riesgo. En estómago, factor de riesgo, ¿cuál es? Helicobacter. Pregunta, examen. ¿Y en colon? No. Los pólipos. Pólipos. Así como en estómago, el principal factor de riesgo es el Helicobacter, en colon el principal factor de riesgo son los pólipos. Histológicamente, ¿cuántos pólipos tenemos? Histológicamente. Hay pólipos neoplásicos, ¿cierto? Y hay pólipos inflamatorios. Dentro de los neoplásicos, ¿cuáles son? Tubular, velloso y túbulo velloso. ¿Y dentro de los inflamatorios? Por alcohol. Tú tomaste alcohol o tomas alcohol y adicionas tabaco, haces pólipos. ¿Cuál es el pólipo inflamatorio más frecuente? El pólipo hiperplásico o adenomatoso. ¿De acuerdo? Esos son los pólipos, eso ya lo han visto en histología. Entonces, el factor de riesgo más importante, pólipos. ¿De acuerdo? Pero no este pólipo inflamatorio, pues obviamente el pólipo de características neoplásicas. Dentro de estas características neoplásicas, pregunta de examen. ¿Cuál de los tres creen que esté relacionado con cáncer? El velloso. ¿De acuerdo? El velloso tiene más factor de riesgo. Otro factor de riesgo aparte de los pólipos. ¿Cuál? Ya. Igual que en estómago. Alcohol, tabaco, obesidad. ¿De acuerdo? Estos son factores de riesgo modificables. Estos están en todos, ¿eh? En estómago, en colon, páncreas, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, próstata, todos esos están en relación. Por eso son factores modificables. Tenemos pólipo, los factores de riesgo modificables. ¿Qué más? Los síndromes hereditarios, pues, ¿no? Los síndromes hereditarios. A diferencia de estómago que ustedes han visto, cáncer de estómago, el factor genético hereditario es menos del 5%, pero en colon es más o menos un 25 a 60% que es hereditario. Y dentro de los factores de riesgo, dentro de los factores hereditarios, tenemos los que están en relación a estos pólipos, ¿ya? O los no pólipos. Si mamá tiene pólipo, abuela tiene pólipo, tú tienes el riesgo de tener pólipo. ¿De acuerdo? Y dentro de estos síndromes asociados a pólipo, ¿cuál tenemos? ¿Qué es el PAF? ¿Qué han leído de PAF? Poliposis adenomatosa familiar. ¿Qué es? ¿Qué es la poliposis adenomatosa familiar? Es la presencia de pólipos en colon. Ya, ¿qué más? ¿No han leído? ¿Eh? Buscan qué es PAF, les va a venir en el examen. No sé. Dentro de los no pólipos tenemos el factor genético, ¿no? Y acá está el síndrome de Lynch. ¿De acuerdo? No relacionado a pólipos, pero sí a factor cromosómico genético. ¿Qué quiere decir síndrome de Lynch? Si mi mamá, mi abuela tuvo cáncer de mama, mi papá tuvo cáncer de pulmón, yo puedo hacer cáncer de colon. ¿Por qué? Porque están compartiendo la mutación de un gen o de un cromosoma, pero no está relacionado a pólipo.
mientras que la PAF sí está relacionada a pólipo. Entonces van a leer que es PAF, porque todos los pacientes que tienen poliposis no son PAF. Hay una característica en especial. ¿Por qué PAF se denomina PAF? ¿De acuerdo? En su práctica que van a tener, pregunten. ¿Qué otro factor de riesgo? Dentro de las enfermedades inflamatorias. Enfermedad de Crohn, ¿qué más? Colitis ulcerosa, esos pacientes que cursan con diarreas, también factor de riesgo para el cáncer de colon. ¿Qué dieta? ¿Consumen qué? Carne roja, carnes embutidos, productos lácteos, porque todo eso tiene tracina, que es un componente pues que altera la mutación. ¿De acuerdo? Una vez que tú ya sabes tus factores de riesgo para que desarrolles esta patología, tienes que saber cómo evoluciona esta enfermedad. Para esta enfermedad tenemos que saber la historia natural o lo que se conoce como la fisiopatología. ¿De acuerdo? En estómago, por ejemplo, han visto que hay una cascada, ¿cierto? Para que llegue desde lo normal hasta que llegue a cáncer pasa por una serie de procesos. En colon es lo mismo. En estómago, ¿cuánto tiempo demora en hacer cáncer? Hasta 10 años, 15 años. En colon, ¿cuánto tiempo creen? ¿Qué han leído? Ustedes ponen fisiopatología del cáncer de colon y les sale un dibujito. Empieza desde un pólipo, obviamente, pues, ¿no? Este pólipo tiene que ser adenomatoso. Este pólipo. Por alcohol, tabaco, ya desarrolla este tipo de pólipo. Este pólipo cambia, ya no se hace adenomatoso, se hace velloso o tubular o túbulo velloso, por ciertos factores que entran acá. Después, ¿qué pasa? Hace metaplasia y después hace displasia y después hace cáncer. Todo este proceso les toma como 10 años. ¿De acuerdo? Entonces el cáncer de colon, así como el cáncer de estómago, tiene una evolución larga. ¿Ya? El tipo histológico más frecuente de colon se llama adenocarcinoma. Cuando ustedes busquen o les digan en su caso clínico adenocarcinoma, ya están hablando de cáncer. Puede ser de estómago, puede ser de colon o puede ser de otro órgano. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya saben su factor de riesgo, ya saben su historia natural, tenemos que ver la clínica de estos pacientes. Y la clínica va a ser muy distinto cuando el paciente tenga una lesión de este lado del colon a este lado del colon. Empecemos primero con este lado. Ustedes están en su serum. En su serum no van a tener tomografía. Con las justas tendrán una ecografía, se han hecho ecografía. Clínicamente, ¿cómo se caracteriza? Se va a caracterizar los pacientes que tienen lesiones en el colon derecho. Así por su dibujito nada más. ¿Cuál creen que es la principal? Ahí miren el dibujo. Anemia. Sangrado, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo este lado tiene mayor irrigación. ¿De acuerdo? Entonces, la clínica de un paciente con lesiones en colon derecho, sangrado. ¿Y este sangrado qué va a haber? Anemia, ¿no? Anemia. Ya, primer signo. ¿Qué más? Dolor. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro signo más? En colon derecho nada más, ¿ah? Va a haber constipación, ¿ya? Va a haber constipación. ¿Ya? Constipación. ¿Qué más? ¿Qué más? Va a haber masa palpable. Acá se van a palpar las masas. Y en el lado izquierdo, ¿cómo sería la clínica? Ya, dolor, igual seguimos con
constipación, muy bien. ¿Qué más? Hematoquesia. ¿Qué es hematoquesia? ¿Qué es el recto regio? Ya. En colon, ¿cuál es el sangrado característico? Meleno. Meleno. Ya, ¿qué más? Heces delgadas o heces acintadas. Y si hay mayor constipación, hay heces delgadas, ¿qué va a haber? Distensión. Obstrucción, pues, ¿no? Y al haber obstrucción, como bien mencionas, va a haber distensión abdominal. Entonces, si se dan cuenta, un lado es más anemizante, más sangrado, y otro lado es más obstructivo. Pregunta de examen de ley. Paciente, 64 años, procedente de la sierra, quien cursa con distensión abdominal. ¿Qué porción del colon está comprometida? Izquierdo. Izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? Porque el lado izquierdo tiene mayor riesgo de obstrucción. ¿De acuerdo? Mientras que el lado derecho es más anemizante. ¿Y por qué es más anemizante? Porque las lesiones en colon derecho son exofílicas, hacia afuera. Por eso es que se palpa la masa. Y es por eso que hay compromiso de los vasos cortos. Mientras que las lesiones en el lado izquierdo son intraluminales. ¿De acuerdo? Es por eso que ustedes epidemiológicamente han visto que ¿en qué zona es más obstructiva del colon? Colon sigmoides. Por eso es que las obstrucciones o perforaciones de colon son más en colon sigmoides. ¿De acuerdo? Más que en derecho o en ciego mismo. Entonces, clínicamente también es distinto un colon derecho y un colon izquierdo. Fisiológicamente, histológicamente son iguales, perdón, pero anatómicamente, clínicamente son distintas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya sabes la clínica de tu paciente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estadiar, se estadia. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer un estadiaje. Pero previo al estadiaje, obviamente tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica una lesión de colon? No. Colonoscopia. Una colonoscopía. El gol estándar, ¿de acuerdo? Las guías y las revistas van a leer. Así como en estómago. ¿Cuál es el gol estándar en cáncer de estómago? Endoscopia. Endoscopía con biopsia. En colon, Colonoscopia. colonoscopía más biopsia. ¿De acuerdo? Pero en su historia clínica les vamos a poner así: paciente con distensión abdominal, es anemizante, ¿no? Dolor abdominal, ¿ya? Le hacen una colonoscopía y no puede pasar la colonoscopía porque está obstruida. No puede llegar. La colonoscopía obviamente tienes que llegar hasta acá, ¿cierto? Pero la colonoscopía, como está el tumor, llega hasta acá nada. ¿Qué otro método diagnóstico utilizarías? Método diagnóstico. ¿No? Estás en tu serum. Ecografía. No. Yo radiología. Una radiografía ¿de qué? ¿De qué? Una radiografía ¿de qué? De abdomen simple. ¿Cierto? Sí, es una placa radiográfica. Y hay un signo característico. Grano de café o mordida de ratón. ¿Cierto? O manzana mordida. ¿Cierto? Listo. Pero estás haciendo, dice, tu especialidad en cirugía general. ¿Ya? La radiografía está ocupada. La colonoscopía, tu colega, que el gastroenterólogo te dice que no está preparado el paciente, no se puede. ¿Qué otro método utilizas? ¿Ecografía? No. Tomografía, pero ¿cómo se llama esa tomografía? Obviamente es una tomografía abdominal.
todo es con contraste. Una colonoscopía, pero ¿cómo? Colonoscopía con tomografía. ¿Ya eso cómo se llama? Colonoscopía virtual. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes no pueden hacer una colonoscopía con biopsia, no pueden hacer una radiografía, hacen una colonoscopía virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a tomar una especie de líquido, ya con un contraste, y va a seguir el recorrido como en secuencia, como una radiografía varitada de todo el colon. Pero la diferencia que es que no le vas a poder tomar la biopsia. ¿De acuerdo? Porque el diagnóstico definitivo, ¿quién te da? La biopsia. ¿De acuerdo? Una vez que ya hiciste tu colonoscopía, ya diagnosticaste, ¿de acuerdo? Y tienes dos opciones. La biopsia que te salga, que es adenocarcinoma, o que simplemente te salga negativo. Si te sale negativo, quedó, ¿no? No haces más. ¿Cierto? Le das su tratamiento. Pero si te sale positivo, ¿qué hacemos? Hacemos al estadiaje. ¿De acuerdo? Y el estadiaje se hace con tomografía. Muy bien. De tórax, abdomen y pelvis. ¿Qué más? No hay tomografía, se malogró el tomógrafo. ¿Con qué hacemos? Radiología, señor. ¿Con qué más? Resonancia, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más utilizamos? PET, CT, PET scan, ¿no? Con eso hacemos el estadiaje. Y hacemos el estadiaje de tórax, abdomen y pelvis, incluso en algunas ocasiones de cerebro. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pedimos de cerebro? ¿Por qué pedimos de abdomen, pelvis o pulmón? ¿Por qué? Por la diseminación. Por la diseminación, esta enfermedad se disemina. Y como ven acá, por eso es nuestro gráfico que ahora nos va a servir. Si tienes una lesión en cualquier segmento del colon, se va a diseminar por la arteria. Se va a diseminar por los ganglios. Se va a diseminar por la vía venosa. Por eso es importante este dibujo. Entonces, como tú ya sabes que el colon se puede ir al cerebro, tomografía del cerebro, porque puede irse por la arteria o por los ganglios. ¿De acuerdo? Entonces pides tomografía de tórax porque hace metástasis en el pulmón. Pides tomografía de abdomen porque hace metástasis hepática. Pides tomografía de pelvis porque puede hacer compromiso de útero, porque puede haber compromiso de recto. ¿De acuerdo? En varones, próstata. ¿Ya? Entonces, por eso es que pedimos el estadiaje. El estadiaje se hace con imágenes. Mientras que el diagnóstico, colonoscopía con biopsia. Es lo mismo que en estómago. Estamos hablando casi lo mismo que estómago. ¿De acuerdo? Y ahora acá viene el tratamiento, que es lo que nos interesa y que recién vamos a empezar la clase. ¿Ya? Tenemos una media hora. El tratamiento de cáncer es un pilar. Cirugía, quimioterapia y radioterapia. Lamentablemente en colon no hay radioterapia. Te quedan dos opciones. O cirugía o quimioterapia. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento del cáncer va a depender de acuerdo a este estadiaje. Con este estadiaje de imágenes nosotros vamos a determinar en qué grado está la enfermedad. Tiene 4 grados. En estómago, ¿hasta qué grado se opera? Hasta el 2. En colon, todos los grados. Es la diferencia entre estómago y colon. ¿De acuerdo? Entonces, en estómago, hasta el grado 2. En colon, hasta el grado 4. Porque no tiene otra opción. ¿De acuerdo? Es una diferencia. Ahora, vamos acá, al tratamiento quirúrgico, donde recién va a empezar nuestra clase.
Cuando nosotros tenemos una lesión en cualquiera de los segmentos del colon, el tratamiento quirúrgico que tú le vas a hacer va a depender de la zona donde esté la lesión. ¿De acuerdo? Si la lesión está acá, en colon sigmoides, ¿cómo se llamaría la cirugía que le vas a plantear? Sigmoidectomía. Sigmoidectomía. Si está acá en colon transverso, ¿Mm? Colectomía transversa o transversectomía. Si está en el colon derecho, si está en el colon derecho, ¿cómo se llamaría? Hemicolectomía derecha. Si está en el izquierdo, hemicolectomía izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo. Paciente que ingresa a sala de operaciones por una peritonitis. ¿Ya? Peritonitis por un apéndice perforado. Se perforó el apéndice. ¿De acuerdo? Y como hay peritonitis, ya ha comprometido el ciego. ¿Ya? ¿Qué cirugía le haría? Se perforó el ciego. Hemicolectomía derecha. ¿De acuerdo? Por una simple peritonitis o una apéndice perforado, porque el colon se perforó, entonces haces una hemicolectomía derecha. Y la resección iliocólica, ¿Cómo sería? que es lo que corta solamente la porción inicial, y hacer una anastomosis del ilion con la porción valvular. ¿Por qué se dice válvula iliocecal? Anatomía. ¿Por qué? Porque es una válvula. Y si es una válvula, ¿hay retorno o no hay retorno? No hay retorno, ¿cierto? Porque esto es una válvula. Si la válvula está comprometida, puedes usar acá, hacer una anastomosis acá, ¿se podría? ¿Por qué? No hay una válvula, ¿cierto? Entonces es por eso que tienes que sacar el colon. Entonces, sí hay cirugías en la cual han hecho así anastomosis. Sacaron el ciego, ¿ya? E hicieron una anastomosis. Pero lamentablemente se abrió. Se abre esto de acá. Porque la presión que genera el hilo, porque cuánto de contenido entre biliar, gástrico y pancreático drenamos, llega acá. ¿Cuánto creen? En el intestino delgado vamos a ver, la presión es alta. Es por eso que ustedes habrán escuchado un tratamiento que se llama ostomías. Secostomía. ¿No? Entonces, tienen que desfuncionalizar, pero no es tema, vamos a hablarlo luego. ¿No? Entonces, si tienes una perforación en el colon derecho, colectomía derecha. Un vólvulo de sigmoides, ¿qué hacen? Vólvulo de sigmoides. Sigmoidectomía. Sacan el sigmoide por un vólvulo, ¿no? En COVID, ¿qué había? Había necrosis mesentérica. O se moría el colon por los trombos, ¿no? Y tenías que sacar un segmento del colon. ¿Qué segmento del colon frecuentemente? Colon derecho. Porque la zona de mayor trombosis, por la misma irrigación, colon derecho, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahora, les hago otra pregunta. No es un vólvulo de sigmoides, es un cáncer de sigmoides. Si el vólvulo de sigmoides, la cirugía es sigmoidectomía, ahora le cambiamos el nombre que es por cáncer. ¿Cómo se llamaría la cirugía? Entró por un vólvulo, le operaste y en tu reporte operatorio pusiste sigmoidectomía. El mismo, otro paciente con la misma clínica de extensión abdominal, pero es por cáncer. ¿Cómo se llamaría la cirugía? No. Ya, el colon derecho. Le sacaste el colon derecho que no es por cáncer, ¿eh?
arma de fuego, una bala, pobre, mentira. Se perforó el colon, te tienes que sacar el colon. ¿Cómo se llamaría? Colectomía derecha. Pero ahora le vas a sacar el colon por cáncer de colon derecho. ¿Cómo se llama la cirugía? ¿Entienden la pregunta, no? La misma cirugía, pero ¿cómo se va a llamar? Uno que es por cáncer y el otro que no es por cáncer. ¿Cómo se llamaría? Cuando no es por cáncer, hemicolectomía derecha. O algunos le ponen hemicolectomía derecha clásica. Pero cuando es por cáncer, le aumentan hemicolectomía derecha radical. ¿De acuerdo? Entonces, la radicalidad siempre se da en cáncer. Mientras, cuando no es por cáncer, no tienes por qué ser radical. Y acá, ¿por qué tanto dibujo? Porque cuando hablamos de radical, ya sabemos que el cáncer se disemina por las arterias, por los ganglios, ¿no? Y por el drenaje. Una cirugía clásica que no es por cáncer, vas a sacar solo el colon, el segmento de colon comprometido, ligando los vasos rectos. Y si te llevas los vasos rectos, ¿qué ganglios te estás llevando? Perigólicos. Entonces, acá viene lo que se denomina las estaciones ganglionares. La primera estación, o D1, son los que están pegados al colon. La segunda estación, ya, o D2, son los que están en el mismo recorrido de las arterias. Y la tercera estación son los ganglios que están en el nacimiento de estas arterias. ¿Esos no son los centinelas? No. ¿Qué es un ganglio sentinela? Que eran donde estaba naciendo una cantidad de ganglios y eran causante principal del cáncer que se diseminaba. Eso no es un ganglio sentinela. Hay que definir varios conceptos. ¿Ya? Entonces, en estómago, ¿cuántas estaciones ganglionares hay? ¿Cuántas? 3 estaciones ganglionares. ¿Ya? No los grupos ganglionares. En estómago hay D1 también, hay D2 y hay D3. Pero solamente han visto hasta D2, nada más, ¿cierto? Entonces, en colon tenemos D1, D2 y D3. ¿Ya? Entonces, hay 3 estaciones ganglionares en colon, al igual que en estómago. Cuando nosotros hacemos una cirugía, que no es por cáncer, una cirugía clásica, sacamos solo los ganglios que están en D1, que son los ganglios que están pegados al colon. Pregunta, si hablamos de cáncer y hablamos de radicalidad, ¿qué D reciclamos? ¿D2 o D3? D3. ¿De acuerdo? Entonces, la cirugía por cáncer, ¿por qué se denomina radical? Porque tenemos que sacar hasta los ganglios que están en el nacimiento, que se denominan los ganglios principales. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a hacer nuestro colon derecho, vamos a sacar hasta los ganglios de 3 todo esto. ¿Qué más vamos a sacar? Por cáncer, ¿ah? Las arterias. ¿De dónde? Desde su nacimiento. ¿De acuerdo? Tenemos que cortar. Si es colon derecho, llegar todo esto y cortar esto. ¿Cierto? Entonces, radicalidad, ¿qué incluye? ¿O qué quiere decir radical? Vamos a sacar el colon. Vamos a sacar hasta el ganglio D3. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a cortar las arterias desde su nacimiento. ¿Qué más? ¿Quién sostiene el colon? El meso.
Entonces, cuando nosotros hablamos de radicalidad, tenemos que sacar el órgano, tenemos que sacar los ganglios hasta D3, que son los principales, tenemos que sacar o ligar las arterias desde su nacimiento y ligar el mesocolo. Son 4 estructuras que definen el término de radicalidad. Una hemicolectomía clásica, ¿qué incluye? El colon, que es el órgano. ¿Qué más? Los D1. Nada más. Diferencia entre una hemicolectomía radical y una hemicolectomía simple. Diferencia entre una cirugía por cáncer y una cirugía por cáncer. Ahora, si esto era una sigmoidectomía simple por cáncer, sigmoidectomía radical. Si esto era una hemicolectomía izquierda simple por cáncer, hemicolectomía izquierda radical. Si el cáncer o la lesión que tienes está entre el colon derecho y el colon transverso, en esta zona que denominábamos ángulo hepático, ¿cómo se llamaría la cirugía? Si sabemos que esto es hemicolectomía derecha y esto hemicolectomía transverso o transversectomía, pero el cáncer no está ni acá ni acá, está justo en el ángulo, ¿cómo se llama la cirugía? ¿Cómo se llamaría la cirugía? Acá igualito, no está acá, no está entre el transverso y en el izquierdo, está justo acá en el ángulo esplénico. ¿Cómo se llama la cirugía? Hemicolectomía derecha ampliada a transverso. ¿Por qué? Porque simplemente por irrigación. Por eso este dibujo o dibujen ustedes, irrigación es la que manda la cirugía. Hemicolectomía derecha ampliada a transverso. Hemicolectomía izquierda ampliada a transverso. El nombre de la cirugía. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a definir qué incluye una cirugía por hemicolectomías derecha, izquierda o sigmoidea. Ampliada es igual que extendida. Ampliada o extendida, es la misma. Miguel Guamán. A ver, Miguel. Vas a entrar a cirugía, ¿ya? Porque el paciente tiene un tumor en el colon derecho. Acá está el tumor. Hiciste su endoscopía, tiene su biopsia, tomografía. ¿Cómo va a ser la cirugía? ¿Cómo la vas a llamar? ¿Qué cirugía le vas a hacer? Tiene cáncer, ¿no, doctor? Tiene cáncer, adenocarcinoma del colon derecho. Entonces sería una hemicolectomía derecha radical. Muy bien. ¿Qué estructuras vas a ligar o vas a cortar para sacar ese colon derecho radical? El órgano del colon derecho, Ya. los ganglios hasta la D3, Ya. las arterias hasta ¿Qué arterias? su origen, que sería la mesentérica superior. Muerto tu paciente, se murió tu paciente. Tiene el poco, ¿eh? Por eso es que me hayan entendido el dibujo. Cristel Aguilar. A ver. Mismo paciente, tú eres el ayudante del segundo cirujano. Ahora pasaste a ser el primero. Ya, vas a hacer una hemicolectomía radical derecha, como bien dijo. Vas a sacar el colon, vas a sacar el ganglio D3 y vas a ligar arterias. ¿Qué arterias vas a ligar para sacar este colon derecho? La arteria cónica. Ya. La arteria cónica. ¿Qué cónica? Es la cónica, una de la derecha y otra de la media. A ver, ordénate, estamos colon derecho, ¿eh? Ahí está. Ya, identificaste que vas a sacar el colon, muy bien. Vas a sacar ganglio T3 que está en la raíz de las arterias. Y ahora, ¿qué arteria es la que vas a
ligar para sacar el colon. La cólica derecha. Ya. ¿Qué más? Ya, la cólica derecha está acá, muy bien. Acá vas a cortar. ¿Dónde vas a cortar? ¿Acá al medio o donde nace? Ya, muy bien, ya. Cortaste ahí. ¿Qué arteria más vas a ligar para que saques ese colon derecho? La rama de la arteria cólica medial. La rama, De la arteria cólica medial. ya. ¿A dónde va la rama de la arteria cólica media? Ya. ¿Tú tienes un cáncer de colon? Derecho. ¿Estamos de acuerdo con la cólica derecha? Antoine, ¿qué arteria vamos a ligar? Ya, cólica derecha, estamos de acuerdo. Vas a hacer una hemicolectomía radical derecha. La ileocólica también. Ya, la ileocólica, muy bien. Muy bien, ileocólica y la cólica derecha. Y la rama derecha de la cólica media. No. Si es una hemicolectomía radical derecha, solamente vas a ligar la cólica derecha y la ilioviscerocólica. ¿De acuerdo? Porque tu sección de colon va a ser hasta acá nada más. Hasta acá. Porque eso es colon, colectomía derecha. ¿Ya? Ahora, el tumor ya no está acá en colon derecho. Está acá, justo en tu angulito. Que decíamos que es ampliada, ¿no? A colon transverso. ¿Qué arteria adicionamos ahí? El tronco de la cólica media, la rama derecha de la cólica media. ¿Cuál? La rama derecha de la cólica media. Porque si tú ligas el tronco, ¿qué se va a morir? Todo el transverso se va a morir. Entonces, simplemente ligas la rama derecha de la cólica media. Colectomía derecha, colectomía ampliada. ¿De acuerdo? A ver. Abigail Torres. No, Cristel Aguilar. Ya está, ¿no? Alexandra. Alexandra, ¿no? Ya. La sigmoidectomía radical. ¿Qué vas a ligar? Los sigmoides, las sigmoideas y la superior, hemorroidal superior. Porque también está un poco de... Está acá. Ya. Vas a sacar obviamente el órgano, que es el sigmoides. Vas a sacar obviamente el ganglio D3, que está acá. ¿Qué arteria? La arteria sigmoidea. Desde la base. Y... ¿Cuál? Esta superior, la media, la inferior. Desde la base, porque todos están hablando de la sigmoidea. El tronco. Claro. Ya. Digamos el tronco. Muy bien. ¿Qué más? Y las ramas que irrigan la hemorroidal superior. Hemorroide superior, ¿no? Estamos con la... Ya ligaste el tronco de las sigmoideas. Ya ligaste o ya seccionaste los ganglios principales y tienes el órgano. ¿Qué te falta para que saques tu piso operatorio por cáncer? ¿Qué le falta? El mesocolon. Entonces, para que tú digas que es una cirugía radical, muy bien, el órgano, si es sigmoides, el tronco de las sigmoideas, ¿de acuerdo? El ganglio principal que está en la raíz y el mesocolon. Por eso es radical. Una consulta. Dime. He leído un artículo que, por ejemplo, en la derecha están diciendo que no se le saca la rama derecha de la media, pero sí Ajá. he leído que en acá dice que sí. Y en la sigmoidea dice que sí sacan la hemorroidal, que son las ramas que dan irrigación a la sigmoidea. ¿La hemorroidal superior de dónde nace? La hemorroidal. Claro.
igual nace de la mesentérica, inferior. La inferior y la media nacen de otras que son parte de la abdominal, otras, pero la superior, de la inferior es donde sale el hemorroidal. ¿De dónde nace el hemorroidal superior? Sigmoidea El inferior. tronco que se divide El tronco, ¿cierto? Ya ese tronquito. Hemorroidal superior o sigmoidea inferior tiene el mismo nombre. entonces, Si tú estás colocas, ya ligando estás el ligando tronquito, hemorroidal. ¿ah? Si ligas entonces ya estás ligando el hemorroidal. Obviamente, pues. Ahí. Claro, sí. ¿Han entendido o no han entendido? Sí. Sigmoidea superior, sigmoidea media, sigmoidea inferior o hemorroidal superior. En algunos libros no vas a encontrar sigmoidea inferior. Vas a encontrar rectal superior o algunas que les dicen hemorroidal superior. Entonces, si tú estás ligando el tronco, ya ligaste todo el sigmoide. Todo acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora otra es si la lesión está entre colon descendente y colon sigmoides. Está acá. No está en sigmoides y tampoco está en colon descendente, pero está acá en la unión. Está por encima del reptil. ¿Qué arterias ligamos? Cólica izquierda. Está entre el límite del colon izquierdo y empezando el colon sigmoides. La sigmoidea superior. Muy bien. Ligas acá la sigmoidea superior. ¿Qué más? ¿Qué más ligamos? ¿O queda ahí nada más? ¿Mm? Esta unión entre la sigmoidea superior, que se une con esta rama del colon transverso, va a dar una anastomosis. Se llama Shenley. El arco de Drummond es muy distinto al arco de Rioland. Son dos arcos que tenemos. Una que es la de Drummond y otra que es la de Rioland. Uno que es anterior y otro que es posterior. ¿No? Entonces, la unión, cuando tienen una lesión entre colon sigmoides y colon descendente, ¿ya? Van a ligar la arteria sigmoidea superior. ¿De acuerdo? Pero cuando ustedes hagan una resección en cáncer de colon, tienen que tener márgenes. ¿De acuerdo? No es que esté el tumor y voy a cortar solo este segmento del tumor. Tienen que darle un margen libre, que es de 10 centímetros proximal y 10 centímetros distal. Lo cual no van a hacer cuando tienen, por ejemplo, por una enfermedad inflamatoria. Por enfermedad inflamatoria, cortan los vasos rectos y simplemente cortan esta sección del colon. Nada más. Pero cuando es por colon, sí le tienen que dar margen, así como en estómago, que le tienen que dar margen 5 o 10 centímetros, dependiendo del tipo de cáncer de estómago. En colon es 10 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, si saben que todo el colon mide de 1,50 m a 1,80 m, ¿cuál es el segmento de colon más largo? ¿Cuál es el que mide más, tiene mayor extensión longitudinal? Transverso es uno, ¿y el otro? ¿Cuál tiene mayor extensión longitudinal? ¿No? ¿Cuál? El transverso más o menos mide unos 50 centímetros. El descendente, más o menos, ¿cuánto mide? 10 a 15 centímetros. El ascendente, igual, 10 a 15. Ciego, 8, 7 centímetros. Sigmoides,
40, 50 centímetros. De todas las porciones del colon, ¿ya? Donde se produce mayor lesiones es en colon derecho. Uno, por la irrigación que tiene, a diferencia del colon izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia, o en el examen cuando les pregunten, el principio quirúrgico en una hemicolectomía radical derecha son 4. El principio quirúrgico de una hemicolectomía simple o clásica son 2. El órgano y la resección de los vasos rectos. Mientras que cuando es por cáncer es distinto. ¿Cierto? Entonces, viendo esa diferencia de las arterias y las venas, pregunta, ¿cuál de los dos lados es más fácil operar, creen ustedes? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, ¿cierto? Porque simplemente tenemos que ligar o un tronco, ¿ya? O la arteria cólica, mientras que acá tenemos que ligar 3 o 4 arterias. ¿De acuerdo? Aparte de las variaciones anatómicas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué mencionaban que ligamos la arteria mesentérica? ¿Se liga la arteria mesentérica? No. Si ligan la arteria mesentérica superior, ¿qué pasa? Se muere el paciente. Porque la arteria mesentérica superior no solo irriga colon, irriga asa delgada, irriga, ¿qué más? ¿Qué más irriga la mesentérica superior? Se muere el paciente. ¿Qué pasa si ligan la arteria mesentérica inferior? ¿Se muere el paciente o no? ¿Ah? ¿Se muere o no se muere? No se muere. ¿Qué se va a morir? Todo este lado se va a morir. ¿Qué más se muere? ¿Qué más se muere? Entonces es muy diferente que tú ligues o cortes la arteria mesentérica superior y cortes la arteria mesentérica inferior. Si en su examen por ahí se chispotearon y dijeron arteria mesentérica, están jalados. No se liga, no se toca la arteria mesentérica. Porque la arteria mesentérica irriga aproximadamente el 60% de todo lo que es el tracto gastrointestinal. Mientras que la vena, la mesentérica inferior, no. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Como les decía acá, cuando hablamos de colon, podemos operar hasta un grado 4. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros operamos un grado 4, ¿qué quiere decir un grado 4? Que la enfermedad ya no está solo en colon, se puede haber ido a otro órgano. ¿Cómo? Lo más frecuente es hígado. ¿De acuerdo? Si en su caso clínico les pone paciente que ha tenido cáncer de colon y que tiene metástasis en hígado, ¿qué se debe hacer? ¿Se opera o no se opera? Sí se opera. En estómago no, ¿cierto? En estómago tiene metástasis y le das quimioterapia. Pero en colon no. En colon tiene un tumor y así tenga metástasis en hígado, operas la metástasis del hígado y operas el tumor del colon. Esa es la diferencia entre un cáncer de estómago y un cáncer de hígado, de estómago. Es la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos el seguimiento en estos pacientes? ¿Cómo harían el seguimiento? Con tomografía, muy bien, hacen tomografía, ¿qué más? Marcador tumoral, recién hablamos de marcador tumoral. ¿Qué marcador tumoral? Muy bien. CEA. Entonces, el seguimiento en estos pacientes con cáncer de colon es con tomografía, con colonoscopía, el examen clínico y tu marcador tumoral, que en colon es CEA, antígeno carcino embrionario. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el seguimiento en un paciente con cáncer. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿en qué zona es más frecuente que aparezcan las lesiones? ¿En el derecho o en el izquierdo? En el derecho.
¿Cuál es más fácil operar? El izquierdo. ¿Cuál creen que tenga mejor pronóstico? Izquierdo. ¿No? Izquierdo tiene mejor pronóstico. Ahora, hablemos de recto. Ya llegamos hasta acá. ¿Cierto? Hasta acá ya llegamos. Por debajo de esta unión recto-sigmoidea está el recto. Pregunta, ¿cuánto mide el recto? ¿Cuánto mide el recto? 15 centímetros anatómicamente mide el recto. ¿De acuerdo? Y este recto tiene 3 segmentos. Recto medio, recto inferior, recto medio y recto superior. Anatómicamente divididos por unas válvulas de... Y justo tenemos 3. Esas válvulas son los que te delimitan el recto inferior, recto medio y recto superior. ¿De acuerdo? Y por debajo del recto, ¿qué tenemos? ¿Qué hay por debajo del recto? ¿No? El canal. El canal anal. ¿Y cuánto mide el canal anal? En personas normales. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Un número. ¿Cuánto mide? ¿El anatómico o el quirúrgico? El anatómico. ¿Cuánto mide? 3. De 3 a 4 centímetros. ¿Y el quirúrgico? 4. No. 5 centímetros el quirúrgico y el anatómico 3 a 4 centímetros. El recto. Y el límite entre el recto y ano, ¿cuál sería anatómicamente? La línea. La línea pectínea. Por encima de la línea pectínea, 15 centímetros arriba hasta la unión recto-sigmoidea, recto. 15 centímetros. Por debajo de la línea pectínea es el ano, 3 centímetros. Es importante que se aprendan estas medidas. ¿Por qué? Porque cuando hagan una colonoscopía o vean informes de colonoscopía, el informe te va a decir, ejemplo, lesión ulcerada, sangrante o pediculada, infiltrante a 30 centímetros del margen anal. Margen anal, ustedes que ya saben que esto de acá, ¿cierto? 30 centímetros, ¿dónde estaría la lesión? En colon sigmoides, ¿no? Si te dice a 60 centímetros del margen anal, ¿dónde está la lesión? En colon descendente, cerca casi entre colon sigmoides y el recto. Las colonoscopías te van a dar por medidas, ¿de acuerdo? Desde el margen anal hasta la válvula ileocecal. Algunos colonoscopistas te van a dar algunas indicaciones como que pasa o a 10 centímetros del ángulo esplénico, te van a decir, ¿no? Entonces, proximal, o a 10 centímetros del ángulo hepático. Entonces, si tú tienes desde el margen anal la lesión hacia distal, tienes que saber en qué segmento está, porque de acuerdo a eso, tú vas a plantear más o menos el tratamiento quirúrgico que tú vas a tener. ¿De acuerdo? Entonces, si la lesión está a 35 centímetros, ¿dónde está la lesión? ¿O qué cirugía le vas a hacer? 35 centímetros. ¿Qué cirugía le haces? Sí, sigmoidectomía radical. Sigmoidectomía radical, ¿no? Entonces, su caso clínico o su ECOE les va a venir así los casos clínicos. ¿De acuerdo? Entonces, y de ahí te van a plantear, pues, cómo es el seguimiento, en qué cirugía le vas a hacer, en qué consiste tu cirugía, ¿no? Entonces, todo eso te van a plantear, o qué otro factor de riesgo conoces, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que ver. Ahora, en recto, en estos 15 centímetros que tenemos de recto divididos, también van a haber cirugías de recto, de acuerdo en qué segmento se encuentre la lesión. Si las lesiones están en recto superior, la cirugía se va a llamar resección anterior de recto.
Si las lesiones están en recto medio, la cirugía se va a llamar resección anterior baja de recto. Si la lesión está en recto inferior, se llama resección anterior ultra baja. Si la lesión está cerca al margen anal o comprometiendo la línea pectínea, la cirugía se llama resección abdomino perineal o la cirugía de Max que van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, así como en colon, de acuerdo a la ubicación de la lesión, se llama o se plantea el nombre quirúrgico, en recto es lo mismo. Y acá, estudiar de dónde nace la rectal media. ¿De dónde nace? Porque la superior ya sabemos que nace del tronco. ¿De dónde nace la rectal media? ¿De dónde nace la rectal media? ¿Ah? De la ilíaca. ¿Interna o externa? Ya. Entonces, lo que tienen que hacer es repasar. ¿Alguna pregunta? Traten de que la siguiente clase les ocupen antes el salón, porque estos temas son largos, son grandes. ¿No? Solamente hablando de anatomía nos hemos pasado casi la mitad de la clase.